Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 31, ¿cómo se logra que una investigación en psicología sea relevante y tenga impacto en la práctica profesional?, nos acompaña Irma Morales, psicóloga clínica, magíster en psicoterapia y doctora en psicoterapia, además de investigadora colaboradora de MIDAP. Hola a todos y todas que nos escuchan en este nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo de Avipa. Hoy contamos con la compañía de una tremenda docente e investigadora que nos va a compartir su experiencia en relación a la investigación en psicología. Vamos a hablar sobre temas desde cómo plantear correctamente una pregunta de investigación hasta cómo elegir una muestra. Así que esperamos que esta charla sea totalmente enriquecedora para quienes deseen mejorar la calidad de sus investigaciones. Así que, Irma, bienvenida, muchas gracias por estar hoy con nosotros. De nada, hola. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con la primera pregunta, y es: ¿cómo podemos hacer que una investigación en psicología sea relevante y pueda responder fielmente a los problemas que enfrentan hoy los psicólogos? Esa es una pregunta bien compleja, en verdad, porque actualmente hay hartos problemas de salud mental y la psicología está presente en hartos escenarios, ¿ya? Y desde ese lugar, entonces, para que una pregunta y una investigación sea relevante, la verdad es que hay hartas fuentes de inspiración para decidir qué hacer. Entonces yo creo que una posibilidad es estar permanentemente leyendo sobre investigación, actualizándose. Como papers, por ejemplo. Exacto, de forma que uno pueda como tener un punto de partida desde qué es lo que se está haciendo y a partir de eso poder pensar nuevas ideas. Otra posibilidad también es como poder observar desde lo práctico qué es lo que está ocurriendo en los distintos contextos donde la psicología, donde se desempeñan los profesionales de la psicología, y entonces desde ese lugar poder levantar preguntas que sean relevantes en los escenarios clínicos, en los escenarios organizacionales, en los colegios, porque muchas veces se produce una brecha entre los quienes investigan, que son más bien están en un ámbito académico, y quienes se dedican al ejercicio profesional de la disciplina. Claro, que no es lo mismo, imagino. Exacto. Súper. Y en esta línea, ¿qué errores frecuentes son los que existen al momento de plantear una pregunta de investigación? Los errores que se cometen a veces al plantear la pregunta de investigación tienen que ver con no definir con claridad cuál va a ser el objeto de estudio que vamos a estudiar y el campo de estudio, ¿ya? Y en esa línea entonces que las preguntas sean confusas. Incluso a veces lo que pasa es que faltan herramientas, o sea, quienes están desarrollando investigación no tienen todas las herramientas metodológicas para poder anticipar qué es lo que se tiene que hacer una vez formulada la pregunta, y eso hace que no se considere que la pregunta predefine una metodología, por lo tanto predefine un tipo de datos que tengo que recolectar, un tipo de análisis, y por lo tanto a veces nos caemos en la factibilidad de poder responder la pregunta, ¿ya? Eso significa que de pronto la pregunta está correctamente formulada, pero no es factible de ser respondida en el contexto y con los recursos en los cuales se va a llevar a cabo la investigación. Súper. ¿Y nos puedes dar un ejemplo de alguna pregunta que esté mal formulada y luego como corregida para que esté bien? Una pregunta mal formulada de pronto puede ser una pregunta que esté hecha de una manera muy amplia, ¿ya? Y que no acote un objeto específico y un campo específico. Se me ocurre, por ejemplo, ¿qué relación hay entre autoestima y autoconcepto? Esa es una pregunta que es válida en términos disciplinares, pero que como pregunta de investigación no está acotando con claridad, por ejemplo, en qué contexto, claro, en qué campo, en quiénes estamos pensando esa pregunta de investigación. Entonces, de pronto no es lo mismo pensar qué relaciones hay entre autoestima y autoconcepto en adolescentes, por ejemplo, o pensarlo en adultos, o pensarlo en un contexto particular, por ejemplo, en personas con algún tipo de diagnóstico,
¿ya? Entonces, de pronto podríamos necesitar acotar y especificar más esa pregunta, pensando, por ejemplo, qué relación hay entre autoestima y autoconcepto en adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. Y eso vendría siendo la muestra, ¿no? Exacto, el campo de estudio no es exactamente la muestra, sino que te determina quiénes van a ser tus estudiados y dónde se enmarca contextualmente esa investigación. Súper. Y Irma, hablando de la muestra, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para poder elegir correctamente una muestra en la investigación? En primer lugar, la muestra siempre tiene que estar alineada con la formulación del problema, la delimitación de la pregunta, los objetivos y orientada, por supuesto, por el marco teórico que hayamos construido antes. En esa línea, uno de los elementos a considerar es la accesibilidad de la muestra, ¿ya? Tenemos que considerar que nuestros participantes sean accesibles y desde ese lugar entonces poder pensar cómo poder reclutarlos, en qué lugares, ¿ya? Hay aspectos éticos en esa línea también, de pronto considerar, por ejemplo, si nuestra muestra está conformada por algún tipo de participante vulnerable o en riesgo. También hay elementos, por ejemplo, como del tamaño, ¿ya? Pensando en la naturaleza de nuestro estudio, el tamaño muestral y lo que estamos estudiando en la muestra, cómo vamos a recoger los datos, influye también en pensar de pronto si la recolección reviste demasiada complejidad, tal vez nuestra muestra no puede ser demasiado grande. O si el tipo de pregunta que tenemos conlleva a la necesidad de datos que van a ser analizados con un procedimiento estadístico muy complejo, eso implica que nuestra muestra necesariamente tiene que ser más grande. Entonces son varios los elementos que hay que considerar al momento de pensar cuál sería una muestra adecuada. Súper. Irma, y tocaste un tema muy interesante que son las consideraciones éticas que hay que tener, entendiendo que generalmente en estas investigaciones se trabaja con personas. Entonces, además de la que mencionaste, ¿cuáles más podríamos tener para considerar? Lo primero, yo creo que es importante saber que las consideraciones éticas son de diversos tipos y para ello, para tener como el panorama completo, es importante que antes de formular nuestro proyecto revisemos los documentos donde están contenidas estas consideraciones éticas, ya las declaraciones, las pautas internacionales de investigación con humanos. ¿Ya? Y habiendo hecho esa revisión, en el fondo uno puede como encontrar que aquellos elementos más esenciales tienen que ver en primer lugar con asegurar el bienestar de los participantes, ¿ya? Y que siempre que haya algún nivel de riesgo, ese riesgo haya sido informado al participante y no sea mayor a los beneficios que la participación de los sujetos van a tener en la investigación. Por otro lado está el tema del consentimiento informado. Eso implica que los participantes tengan claridad de cuáles son las condiciones en las cuales van a participar en la investigación, que puedan decidir libremente si quieren participar o no y que sepan que libremente pueden decidir abandonar la investigación en cualquier momento sin ningún tipo de consecuencia. ¿Esto es firmado? Sí. Siempre debe ser firmado. Siempre es un documento escrito y firmado. Y hablamos de consentimiento cuando nos encontramos con participantes mayores de edad y asentimiento cuando los participantes son menores de edad. Y en ese caso necesitamos el consentimiento informado de sus padres o tutores y el asentimiento por escrito, dependiendo de la edad que tengan, o un asentimiento oral en caso de que sean chiquititos. Chiquititos, claro. Super. Y yéndonos a otras líneas sobre los instrumentos, ¿qué tipo de instrumentos existen dentro de la investigación en psicología y cómo podemos asegurar su factibilidad, su viabilidad, etcétera? Hay distintos tipos de instrumentos que se utilizan para recoger datos en investigación. Podríamos hacer una gran distinción entre instrumentos que se utilizan más en una línea cuantitativa, ya donde ahí tenemos entrevistas estandarizadas, inventarios, cuestionarios, instrumentos observacionales, pero muy estandarizados y que conlleven a puntajes al final de la recolección. Y por otro lado tenemos instrumentos en una línea más cualitativa, donde lo que se busca no es cuantificar el fenómeno, sino que poder profundizar en él.
Y ahí tenemos la entrevista semiestructurada, entrevistas grupales de cara como al grupo focal, también observaciones, pero observaciones no tan estandarizadas como en su versión cuantitativa. De pronto también algunos instrumentos que puedan tener una forma más acotada, pero donde finalmente lo que se busca no es cuantificar el fenómeno, sino que más bien poder tener una descripción, una recogida de un dato que te otorgue más profundidad y una perspectiva más cercana a los actores sociales que están involucrados en la investigación. Súper, Irma. Y como para ir cerrando esta entrevista, quería preguntarte en qué se diferencia la investigación de psicología de otro tipo de investigaciones, como cuál es su sello distintivo, por ejemplo. El sello distintivo es que el gran objeto de estudio se enmarque dentro de la disciplina de la psicología, ¿ya? Y en esa línea que sean fenómenos psicológicos los que se están investigando. Y en este sentido que la interpretación teórica y el marco teórico desde el cual se está trabajando sea teoría psicológica, ¿ya? Porque hay varios fenómenos, por ejemplo, por decir algo, pobreza. Pobreza es un fenómeno social y que puede ser investigado desde distintos lugares. Claro. Y los trabajadores sociales tienen algo que decir respecto al fenómeno de la pobreza, los sociólogos tienen algo que decir sobre la pobreza. También. Exacto. Y entonces, ¿qué haría que una investigación sobre el fenómeno, la pobreza, fuera psicológico y no desde otro ámbito? Básicamente trabajar desde un marco teórico disciplinar de la psicología y por lo tanto prestar atención a fenómenos que nosotros llamaríamos psicológicos y no meramente sociales. Por ejemplo, trabajar desde las implicancias que para el individuo tiene en su desarrollo identitario el fenómeno de la pobreza, o tratar de pensar cómo intervenir psicológicamente en contextos donde la pobreza sea un fenómeno importante. Súper. Irma, muchas gracias por compartir un poquito de tu sabiduría con nosotros, así que por último quiero darte el micrófono para que puedas decir algo a nuestra audiencia. Yo creo que lo que más me gustaría transmitirle a la audiencia es motivarlos a que busquen familiarizarse con la investigación. No olvidemos que la psicología es una ciencia social y eso significa que avanza, crece, se actualiza a partir de la investigación. Y la investigación puede ser hecha de distintas maneras. La investigación no es algo que sea un terreno tan árido necesariamente. Hay harta investigación en clínica, hay harta investigación que es desde dentro ya de los fenómenos, que aporta tremendamente al ejercicio profesional. Hay una brecha importante, como lo mencioné al inicio, entre investigación y práctica y ejercicio. Y lo que me gustaría transmitir es motivar a que seamos actores como activos en disminuir esa brecha. Si yo soy profesional, mi ejercicio activo en disminuir esa brecha es interesarme por estudiar, por leer, por seguirme actualizando. Y si yo soy investigador, mi ejercicio tiene que ver con ser capaz de difundir y llevar los resultados de mi investigación no solo a esferas académicas, sino que también a esferas de ejercicio profesional que de pronto pueden estar más alejados de lo académico. Súper, muchas gracias, Irma. Nos terminamos con un tremendo mensaje para todo al que le llegue, así que nos vemos en otro capítulo de Cuéntamelo Todo. Gracias por estar. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.